Estamos todos bastante revolucionados y nerviosos con todo lo que implican las nuevas propuestas del gobierno español respecto a la cría de aves. Desde luego que estamos en el momento clave, tenemos manifestaciones dentro de poco, tenemos propuestas de mejora, tenemos un voto generalizado de los criadores de aves en contra de estas propuestas de leyes. Y por ello este mes quiero centrar el contenido del canal en esto precisamente, aunque también hablaremos de otros temas, porque creo que de este tema en concreto depende en buena parte el futuro de la ornitología, por lo menos tal y como la conocemos a día de hoy. Pero tampoco quiero hacer un vídeo diciendo simplemente que la ley está mal hecha y que estoy en contra, sino intentar primeramente profundizar cuáles son los efectos o cuáles pueden ser los efectos reales de esta futura ley en la cría de aves e intentar también entender cuál es la visión tanto del aficionado como de las personas que apoyan esta ley fuera de un interés partidista. Pero antes de eso creo que este vídeo es fundamental, el vídeo que vamos a ver ahora, precisamente para que estas mismas personas entiendan la importancia que tiene la canaricultura, al menos desde una perspectiva muy concreta. Como ya los seguidores del canal sabréis, hace 2 años empecé a criar con el diamante mandarín, que es un pájaro australiano muy criado en cautividad en todo el mundo. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis o lo habéis criado alguna vez. Lo que pretendía era aprender de él, de su genética, de su comportamiento, de su forma de criar, en definitiva de su forma de ser. Y por ello lo que hice fue comprar varias parejas muy diferentes, con muchas mutaciones, sobre todo para intentar aprender su genética. Compré masqués, compré brunos, compré blancos, compré pecho negro, algunas de las mutaciones que tienen estos pájaros. Y por supuesto también compré clásicos, es decir, el color ancestral original, que es el que tiene el diamante mandarín en su medio natural. El primer año lo que hice fue criarlos por parejas, para intentar entender mejor cómo se hereda cada mutación. Hay dominantes, ligadas al sexo, recesivas, bueno, todo eso. En este caso yo intervenía. En este caso yo elegía al macho que se emparejaba con una hembra concreta que también elegía yo, planificando, como hacen todos los criadores o la mayoría de criadores deportivos, planificando cómo sería la descendencia según mis conocimientos o según la información que me habían aportado otros criadores especialistas en este ave. Pero una vez terminado el proyecto, después de 2 años, esos pájaros pasaron al voladero, todos juntos, y aquí, pues lógicamente ya tenían absoluta libertad. Aquí podían criar o no. Aquí elegían ellos libremente su pareja, aquí yo no intervenía para nada y precisamente en esta misma fase siguen, es decir, los pájaros entraron al voladero, se retiraron, al igual que tengo también en este voladero la mayoría de parejas de canarios que voy retirando, las meto también aquí. Y la pregunta que viene a cuenta ahora, y que aunque no lo creáis está muy relacionada con todo el tema de precisamente de estas leyes de bienestar, es ¿qué creéis que pasará en un futuro con esta cepa de diamantes mandarín? Es decir, tenemos los pájaros en el voladero, ¿qué es lo que creéis que pasará en un futuro con estos mismos? Bueno, pues si no sucede ninguna catástrofe y fallecen todos en el momento, pues lo que ocurrirá es que la población cambiará. O sea, la variedad de colores que en su momento había cuando entraron al voladero por primera vez se irá perdiendo muy probablemente. ¿Por qué? Muy sencillo, o sea, esto ya lo estudiaba Darwin. Habrá colores, por ejemplo, dominantes, que precisamente como son dominantes hará que en pocas generaciones los colores recesivos vayan reduciéndose, pero también se pondrán otras leyes, por ejemplo la ley del más fuerte. Seguramente los pájaros más fuertes y más sanos criarán más y mejor, y por el contrario los pájaros más débiles, los pájaros más enfermizos acabarán poco a poco desapareciendo y dando cada vez menos descendencia. También intervendrá lógicamente el azar, por supuesto, porque puede morir de forma casual un pájaro y con él perderse toda su herencia, y por supuesto también a la larga pues llegaría a afectar la consanguinidad. Si no introducimos pájaros de otros grupos o de otra genética para refrescar sangre, pues habrá tanto parentesco que los pájaros acabarán por dar muy malos resultados de cría o directamente no criar, y con ello pues desaparecerán las especies que tengo en el voladero. Precisamente esa es la lección, o sea, vivimos en una época en la que la mayoría de la sociedad, o para la mayoría de la sociedad, lo natural, la cría natural, la selección natural, sin intervención del hombre, parece ser lo bueno, parece ser lo que está bien visto, y por contra lo artificial, lo manipulado por el hombre parece que ser lo malo. Pero muchos no acaban de entender que si no hubiera sido precisamente por la participación del hombre no tendríamos la variedad de animales o la variedad de aves, en este caso, que tenemos a día de hoy. Y no es simplemente por el hecho de que nosotros disfrutemos criándolos, disfrutemos viendo, disfrutemos con su canto, sino que, y es lo más importante, no hubiéramos entendido tanto como entendemos a día de hoy de su comportamiento, de su genética, de su forma de vivir, de sus enfermedades y cómo tratarlas, que es algo muy importante, y en definitiva, que creo que es lo más importante, no hubiéramos sido capaces de ayudarlos tanto como lo hacemos ahora. Vi hace no tanto un lema de la ornitología que se ha convertido casi en un lema mundial. Se lo vi a una furgoneta de la Federación Portuguesa que ponía criar es preservar. Pues no solo simplemente es preservar, que ya de por sí es algo tan importante como eso, conservar una genética, sino
aprender y comprender mucho más del pájaro que si simplemente lo observáramos dentro de la naturaleza. La mayoría de mutaciones, si no actuáramos de esa manera o si el hombre no hubiera intervenido, la mayoría de mutaciones no existiría. Nunca se podrían perpetuar en la naturaleza. O sea, estaríamos condenando al pájaro raro, al pájaro diferente, al pájaro especial a una muerte sin piedad ninguna, porque es cierto que la naturaleza es bellísima, la naturaleza es un paraíso, sí, pero a la vez la naturaleza es el mundo más cruel y despiadado que existe, donde no se perdona un error, donde hay depredadores, donde hay enfermedades, donde el clima va en tu contra. El ser humano es cierto que ha intervenido en la naturaleza de mil formas, algunas muy negativas desde luego, pero eso nos sirve para aprender del mundo que nos rodea y así poder entenderlo y ayudarlo. Y he querido poner de foto de portada de este vídeo y también rematar el vídeo con esta misma imagen, esta foto que estáis viendo, que es una foto que capté en mi aviario hace ya unos cuantos años. La foto es del 2008 y yo la llamé el patito feo. Era una nidada preciosa, como veis, de canarios blancos recesivos, y en medio, en el borde del nido apoyado, un pequeño pichón que nada tiene que ver con esto. Era ahí, este pichón más oscuro era hijo de un pardillo que crió en casa muchos años. La madre de ese pichoncito por circunstancias murió y la pareja de blancos recesivos, como buenos padres que eran, lo aceptaron como hijo adoptivo pese a lo diferente que era de sus verdaderos hijos. Esto que vemos nunca lo vamos a ver en la naturaleza. En el campo sería prácticamente al revés, es decir, en el campo el raro probablemente sería el pichoncito blanco en medio de un nido de pájaros oscuros y seguramente ni sus padres adoptivos ni el resto del mundo le daría una sola oportunidad a este pájaro. Hay cosas maravillosas que solo se consiguen con la intervención del hombre, para que luego, pues alguno nos diga que no merecemos criar con estas aves. De verdad que no tiene ningún sentido este tipo de propuestas y como digo, a lo largo de este mes profundizaremos un poquito más acerca de ello. Así que seguid disfrutando de una de las aficiones más bonitas del mundo.